titulado El rol de las emociones en la secuencia del pecado. Y en el contexto, bueno, pues tiene que ver con esta escritura que ya hemos leído seguramente varias ocasiones. Santiago 1, versículos del 13 al 15, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. La Biblia nos muestra que hay una secuencia de eventos que nos pueden llevar a pecar. Y es importante que podamos conocer lo que ocurre antes de caer en pecado para poder buscar la ayuda de Dios. Entonces, hay un desarrollo hasta llegar a ese pecado y tenemos que estar muy atentos para poder buscar la ayuda de Dios. Si hablamos acerca de ese proceso, todo comienza en una emoción que se genera en nuestro corazón. Antes de que pequemos, vienen las emociones o los sentimientos que se presentan consciente o inconscientemente en nosotros. Y bueno, pues estas emociones en un inicio son emociones neutrales, o sea, es decir, no hay pecado en ellas. Sin embargo, cuando las emociones se unen a un enfoque en uno mismo, es decir, cuando las emociones se enredan con nuestros deseos egoístas, se pueden convertir en malos deseos. Y podemos empezar a pensar cosas como yo merezco esto, yo debo tener aquello, yo quiero eso. El enfoque egoísta se convierte entonces en un deseo malvado. Se convierte en un deseo malvado. Si nosotros continuamos adelante, si dejamos que esta situación siga, el deseo comienza a darnos vuelta en la cabeza, vueltas en la cabeza. Esas emociones, sentimientos y pensamientos comienzan a salirse de control. Tratan de convencernos de que en realidad eso que deseamos no es tan malo. Y quizás tú puedes reflexionar en las ocasiones que desafortunadamente has caído en pecado como antes de llegar a la ejecución del pecado, esos pensamientos y esas emociones estuvieron dándote vueltas y vueltas y vueltas, estuviste pensándolas, diste paso a que las emociones se mantuvieran ahí. Si permitimos que el pecado siga desarrollándose, comenzamos a pensar que eso que deseamos es inclusive algo que merecemos. Por ejemplo, mi esposa me trata mal, me merezco que alguien me ame, aunque no sea mi esposa. O tengo derecho a estar enojado y no perdonar, porque esa persona me lastimó y yo ni le hice nada. O podemos pensar, me merezco tomar ese dinero que no es mío, trabajo mucho y no es justo que sufra. O podemos pensar, puedo fumar ese cigarrillo. Necesito y merezco relajarme en este momento. Y una vez tomada la decisión, comenzamos a hacer lo necesario para satisfacer ese deseo, aunque sea un pecado. Y finalmente, pues esta decisión se convierte en una guía de conducta y nos lleva a consumar ese pecado. Y ese es el proceso que parte desde esa tentación hasta la caída. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Produce daño, sufrimiento, sufrimiento que puede inclusive ser físico hasta llevarnos a la muerte espiritual. Algo que sin duda puede lastimar mucho, no solamente a nosotros, sino a las personas que también nos rodean. Y esto que vimos ahorita de ese desarrollo del pecado,
podemos verlo en un caso muy práctico. Por ejemplo, el caso de David, del rey David. Si vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 2, voy a leer ahora de la Reina Valera contemporánea, dice, al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio a la ciudad de Rabá. David se quedó en Jerusalén y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí no hay pecado consumado. Lo primero que ocurre es una impresión emocional de parte de David, una atracción que él siente. Es algo inmediato, humano en cierta forma. El problema no fue lo que David vio, sino lo que hizo con la emoción que surgió en su corazón. David pudo haber desviado la mirada, pudo haber entrado al palacio a orarle a Dios, a buscarlo a él, pero no fue lo que hizo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Si continuamos leyendo ahora ahí mismo, pero en el versículo 3 dice, al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabe y que era hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces, la emoción se convierte en curiosidad intencional. Ya no es algo pasivo. No, David empieza a alimentar esa impresión inicial. Como decíamos, empieza a enredar esa emoción con un deseo egoísta. Quiere saber quién es. La atracción entonces al mezclarse con ese deseo centrado en uno mismo, ya no se pregunta si es correcto o no. David en este punto tiene la información suficiente para detenerse, pero el deseo ya comenzó a crecer. Él sabía, esa mujer es una mujer casada, es esposa de Urías elitita. Sin embargo, como vimos, el proceso del pecado entonces comienza ahí a enredarse con nuestros propios deseos egoístas y comienza a presionar, presionar. Dice ahí en el segundo libro de Samuel, ay, perdón ahí por la escritura, capítulo 11 versículo 4 dice, entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y ella se presentó ante él. El deseo ya no es un pensamiento pasajero, ahora se convierte en una acción totalmente deliberada. Has decidido que mereces esto. Ese deseo toma fuerza, tomó fuerza en el corazón de David. El deseo no controlado no se queda quieto. A veces, cuando pensamos en nuestra vida, creemos que con nada más dejarlo ahí, no va a pasar nada. Pero mientras más lo mantengamos en nuestra mente y lo mantengamos en nuestro corazón, sigue avanzando, va empujando, nos va llevando a justificarnos. Creemos que realmente no hay grandes consecuencias si lo hacemos y además creemos que lo merecemos. Si continuamos leyendo ya el versículo 4 completo, dice, entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y ella se presentó ante él y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. David toma decisiones conscientes aquí. Manda a traer a Betsabé. Quizás piensa que es el rey y se lo merece. ¿Por qué no? Él es el rey. Tiene relaciones sexuales con ella. Después, eso no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero más adelante nos dice que David intenta encubrir el embarazo cuando Betsabé le comenta sobre esa situación. Como no puede encubrir ese embarazo, decide enviar a Urías al frente de batalla y mueve todas las cosas para que él sea asesinado. Aquí ya no es solo pasión, es planificación fría. El deseo inicial ahora dirige las estrategias. Tenemos que asimilar la idea de que el pecado rara vez permanece pequeño. El pecado se organiza y destruye. Por lo tanto, decíamos, las emociones no son malas en sí mismas,
Pero cuando no manejamos nuestras emociones de una forma espiritual y permitimos que se unan a un enfoque egoísta, van a dar como resultado que caigamos en pecado. Entonces necesitamos identificar esas emociones negativas para encarcelarlas y someterlas a Cristo. Un tema que hemos estado viendo en la iglesia en Mérida. Necesitamos dejar que Jesús nos guíe y nos dirija en sus caminos perfectos. Si podemos nosotros identificar y atrapar esas emociones en las primeras etapas, antes de caer, y las podemos gestionar, manejar espiritualmente, vamos a lograr evitar que den como fruto el pecado. Y más bien nos van a conducir a tener un fruto espiritual. Ahora, quiero comentarte algunos casos de ejemplos sobre cómo podemos evitar ese pecado. Primero empecemos con el enojo. En algún momento sientes enojo, piensas fui tratado injustamente, es que no me debió de haber hablado así, es que mira, ni me saluda, y pueden venir ese tipo de pensamientos. Y en sí el enojo inicialmente es una emoción neutral. No has hecho nada, pasó por ahí por tu cabeza, en algún momento algo te molestó. Pero si dejamos que ese enojo después se centre solamente en nosotros mismos, empezamos a pensar cosas como, a ver, no, espérame, yo necesito controlar la situación. Yo necesito ver cómo castigo a esa persona, cómo castigo a él o a ella, cómo busco justicia. Y empezamos a dejarnos enredar por ese pensar en nosotros mismos. No pensamos por qué razón, a lo mejor no me saludó, ni se dio cuenta o lo que sea. Solamente pienso en mí, en lo que yo sentí. Y después podemos llegar al momento de pensar, inclusive, que tenemos el derecho de sentirnos así. Y entonces tengo el derecho de vengarme, de desquitarme, porque me lastimaron. Y pueden llegar pensamientos como, ¿sabes qué? No perdonaré, estoy justificado y voy a actuar. Y en esa situación, pues uno se procede a hacer ese acto de venganza. Sin embargo, ¿cómo podemos someter el enojo a Cristo? ¿Cómo podemos hacerlo? La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23, nos dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cómo podemos crucificar ese mal deseo sometiéndolo a Cristo? ¿Cómo podemos someter ese mal pensamiento, esos malos deseos y permitir más bien que Jesús nos dirija? Lo primero, necesitamos identificar ese enojo y ponerle nombre como es. A ver, espérame, ¿cómo me estoy sintiendo? Me siento molesto, me siento enojado con tal persona por tal situación. Si nosotros no aceptamos que podemos sentir esa molestia o que podemos abrigar esos malos sentimientos o pensamientos, no vamos a poder hacer lo adecuado para dejarlo atrás. Tenemos que percibirlo, nombrarlo como es, poderlo llevar delante de Dios y decir, Dios, perdón, estoy enojado, estoy muy molesto porque él o ella hizo tal cosa, porque él o ella me dijo, porque tal situación me parece injusta. Después tenemos que rehusarnos a vengarnos. Esto significa desechar las emociones de enojo y de odio y dejar todo en manos de Dios, quien juzga con justicia, y que fue precisamente lo que hizo Jesús. Decía Pedro en la carta que él nos dejó un ejemplo para seguir sus pasos. ¿Qué hacía Jesús cuando lo amenazaban?
¿qué hacía? No contestaba de la misma forma. Cuando lo ultrajaban, no respondía de la misma forma. Lo que él hacía es encomendarse al Padre, quien juzga con justicia. En otras palabras, es dejar que Dios sea quien nos defienda, dejar que Dios sea quien ejecute justicia. De mi parte, lo que me corresponde es escoger el perdón, la amabilidad y el control. Y sin duda es difícil. Muchas veces el mayor problema, como te decía, es no reconocer las emociones de odio que hay en nuestro corazón. Y si no las reconocemos, pues no podemos acudir a Dios para buscar ayuda. Sin embargo, observa que la paz de Jesús, ¿cómo venía Él? ¿Cómo venía Él? ¿Cómo es que Él podía caminar aún en medio de todas las cosas negativas, en medio de todas las malas actitudes de personas que lo rodeaban, en medio de todo el odio o en medio de todo el maltrato? Porque venía, dejaba su seguridad, su confianza, su dolor y su futuro en manos del Padre Celestial. Desechaba el enojo, lo tiraba, se deshacía de él y dejaba en Dios la justicia, dejaba en Dios su confianza. Esa es una forma en que nosotros podemos tratar con el enojo. Si pensamos, por ejemplo, en el temor, igual puede ser que de repente nosotros podamos sentir inseguridad o ansiedad, miedo hacia algo. Sin embargo, cuando esa emoción se une a deseos centrados en nosotros mismos, comenzamos a pensar que es necesario que nosotros nos aseguremos de que todo se haga bien. O sea, necesario que yo controle los resultados y si no lo hago yo, quién sabe cómo resulten las cosas. Inicialmente el temor no era una emoción mala, era algo neutral, pero cuando se mezcla con el yo, con mi perspectiva, con yo tengo que controlar, ¿no? Entonces empieza a volverse un problema en nuestro corazón. Cuando comenzamos a sentir que realmente todo depende de nosotros y que es nuestro derecho a controlar todo. Fíjate, cuando sentimos que realmente todo depende de nosotros y que es nuestro derecho de controlar todo, entonces comenzamos a cargarnos de preocupaciones, comenzamos a cargarnos de eh, de un dolor, de una carga que no deberíamos estar cargando. ¿Qué resultados trae el tratar de controlar todo para evitar aquello que temes, aquello que te angustia, aquello que te preocupa? ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Dolor. Dolor literalmente, dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor en todo el cuerpo. Trae enfermedades porque tu cuerpo no para de estar alerta o en estado de alerta todo el tiempo. Trae dolor a los que te rodean porque en medio de tu angustia, en medio de tu desesperación, comienzas a maltratar a los que te rodean. E inclusive puedes llegar a imponerles cargas que no les corresponden. Vemos cómo el pecado, de a partir de una emoción que puede ser neutral, podemos derivarla en una situación de pecado. Pero ¿cómo sometemos el temor a Cristo? Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5 versículos del 6 al 7: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Fíjate cómo lo expresa aquí Pedro. Nuevamente, todo comienza con reconocer lo que estamos sintiendo. Si observamos los salmos, nos muestran oraciones en las cuales esos hombres reconocían su dolor, su angustia, su temor. Jesús mismo en Getsemaní reconoció ante sus discípulos que sentía una angustia de muerte. Entonces, necesitamos reconocer nuestra vulnerabilidad y miedo delante de Dios y también
delante de otros hermanos y buscar también ese apoyo, esa ayuda. También, nuevamente, el siguiente paso es dejar esos sentimientos y pensamientos negativos en Dios. Necesitamos dejar nuestra ansiedad en Él. Necesitamos escoger confiar en Dios. En Mateo 6 Jesús decía, ¿quién de ustedes por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida? Decía, por lo tanto, no se preocupen. Por lo tanto, no se preocupen. Pero es una de las cosas que muchas veces no obedecemos a Jesús y nos obstinamos en preocuparnos y es muy natural en nosotros. Sin embargo, Jesús nos llama a dejar nuestras ansiedades en Él, a confiar en Él, porque de todas maneras muchas veces, y la gran mayoría de las veces, no podemos hacer nada. Y yo te podría decir que finalmente todo depende de Dios. Y por último, nuevamente ese tercer paso es confiar en Dios, confiar que Él está al control. Eso es, actuar fielmente a pesar del miedo y someter la ansiedad a Jesús. Ahora, si te fijas en tanto más pronto nosotros podamos reconocer esas emociones y podamos aterrizarlas delante de Dios y podamos buscar la ayuda, va a ser mucho más sencillo poder dejar esa cadena que nos lleva a pecar. Y un tercer caso que me gustaría compartirte, este último, es el tema del deseo sexual. Primero observemos que la emoción o el apetito sexual es algo creado por Dios. Tal vez eh, ves a alguien y sientes cierta atracción. Y Dios no está en contra de las relaciones sexuales mientras ocurran en el contexto del matrimonio. Pero fuera de él es pecado, es pecado. Y Dios nos llama a ser muy cuidadosos con nuestra pureza. Decíamos entonces, es normal sentir atracción, pero el tema es qué hacemos con esos sentimientos o con esas emociones. El problema viene cuando permitimos que ese sentimiento se una a un deseo centrado en nosotros mismos, porque entonces podemos llegar a pensar, ¿sabes qué? Pues yo merezco satisfacción ahora. Voy a seguir mirando, voy a seguir pensando en esto o aquello. La emoción no es mala, el problema es cuando se une a ese deseo centrado en nosotros mismos, a ese deseo egoísta. Ese es el problema. Si permitimos que el deseo avance, empezaremos a pensar que tenemos justificación para practicar la inmoralidad sexual. Pensaremos que la mayoría, ¿no? Por ejemplo, la mayoría tiene dos mujeres, entonces, ¿qué tiene de malo? ¿No? O podrás pensar que tienes pretexto de buscar una relación extra porque no te sientes amado o estás justificado de caer en inmoralidad porque estás solo. Pero si seguimos en este camino vamos a terminar convirtiendo a las personas en objetos sexuales, buscando tenerlas, o bien terminaremos en un camino de autosatisfacción, ¿no? Cayendo en pornografía y otras cosas similares. Todo tipo de perversión sexuales nace en este punto, nace aquí. Si queremos realmente manejar esta emoción, hay que hacerlo a la manera de Dios. ¿Cómo sometemos los malos deseos a Cristo? Santiago 4, versículo 7 dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Nuevamente necesitamos identificar y ser muy honestos con lo que estamos sintiendo, muy honestos con lo que está pasando en nuestra mente y en nuestro corazón, muy honestos para saber cómo están nuestros pensamientos. Y esto es clave para buscar la ayuda de Dios y de otros hermanos. Necesitamos rehusarnos, rehusarnos a sentir ese derecho de obtener esa satisfacción que es contraria a la voluntad de Dios, porque no fuimos creados para ello. Dios tiene un plan mayor para nosotros. Necesitamos honrar a las otras personas como seres creados a imagen de Dios, no ver a las personas como objetos sexuales. Necesitamos escoger los límites piadosos
para someter los deseos a Dios. Si te fijas, todo tiene que ver con el sometimiento a Dios, con la confianza en Él y con tomar esos límites que Jesús nos decía, que Jesús nos enseñaba. Jesús decía allá en Mateo 5:29 al 30: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También decía, y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Y obviamente no se trata de cortarnos partes de nuestro cuerpo, sino de actuar como si no tuviéramos esas partes de nuestro cuerpo cuando se trata del pecado. Y quiero compartirte este texto que alguna vez se la compartí a la iglesia en Mérida, pero que me parece muy claro en cuanto a este tema. Una explicación que daba John Stott en sus comentarios bíblicos del Sermón del Monte dice: si tu ojo te es ocasión de caer, porque la tentación llega a ti por medio de tus ojos, los objetos que ves, entonces sácate los ojos. Es decir, no mires, compórtate como si realmente te hubieras sacado los ojos y los hubieras arrojado lejos y ahora estuvieras ciego y por eso no pudieras ver los objetos que anteriormente fueron ocasión de caer. Además, si tu mano o pie te son ocasión de caer, porque la tentación te llega por medio de tus manos, cosas que haces, o de tus pies, lugares que visitas, entonces córtalos. Es decir, no lo hagas, no vayas, compórtate como si te hubieras realmente cortado las manos y los pies y los hubieras arrojado y ahora estuvieras lisiado y por eso no pudieras hacer las cosas o visitar los lugares que anteriormente te eran ocasión de caer. Y realmente cuando nosotros podemos escuchar la voz de Jesús y poder empezar a frenar desde el principio, desde los pensamientos, podemos ver algo, pero nuestros pensamientos tenemos que dejarlos en manos de Dios. Y si lo hacemos, puede haber una gran diferencia cuando enfrentemos este tipo de situaciones. Finalmente, entonces, lo que Dios espera de nosotros es que cuando surgen pensamientos, emociones y sentimientos de nuestro corazón, los identifiquemos, identifiquemos cada uno de ellos, que identifiquemos aquellas emociones, pensamientos y sentimientos negativos, los capturemos, capturemos eso, no lo dejemos correr libre, no dejemos que siga creciendo, no dejemos que hagan lo que quieran de nosotros, sino que más bien vayamos, los capturemos y los sometamos. Todo eso lo sometamos a Cristo. Es decir, que lo comparemos con lo que dice la Biblia y lo sometamos a Dios. Hermano, muchas veces quizás hemos caído en el pecado porque no hemos analizado lo que está detrás de eso. El tema no es el pecado al final, ¿no? O lo que se cometió, sino por qué, qué pasó, qué había en nuestro corazón. Había dolor, había soledad, había tristeza, había amargura. ¿Qué es lo que había? Si nosotros podemos mirar nuestro corazón, podemos analizar esos pensamientos, sentimientos y emociones, tenemos la oportunidad desde ahí de pararlos, llevarlos a Dios en oración, poder buscar la ayuda de otros hermanos y someterlos a Cristo, porque sabemos que nosotros no podemos cambiar. Es Dios quien nos transforma, es su Espíritu quien nos cambia y necesitamos acudir a Él. Si no identificamos lo que pasa detrás del pecado, quizás vuelva a repetirse, quizás volvamos a caer, pero si desde el principio vamos delante de Dios con esto y buscamos su ayuda, sin duda Dios puede hacer una gran transformación en nuestro corazón. Dios puede hacer una gran transformación en nuestra mente. Dios puede hacerlo, hermano. Yo quiero de veras animarte mucho y decirte que tengas la confianza. Y si hay algo, si hay algún pecado que en este momento está costándote trabajo, que te está resultando difícil de dejar atrás, Dios puede hacer el cambio. Dios puede hacer la transformación. Pero
dejarlo en sus manos y esperar en su justicia, en su amor y en su compasión. Amén. Pues esto es lo que hoy quería compartirte.